Gracias, gracias Padre, te damos por este día, Señor, porque los aires son tuyos, porque sabemos que aunque de repente la tecnología no nos ayuda, por sobre todas las cosas estás tú, Señor, y tu palabra sale por los aires y es poderosa y no vuelve vacía, Señor. Así que gracias por esta tecnología y gracias por abrir estos espacios para poder compartir tu palabra, tu verdad, tu salvación, tu misericordia, tu gracia, Padre. Te damos gracias y bendecimos a cada una de los que estamos conectadas, a cada uno también de los que posteriormente van a escuchar esta palabra que viene de ti, Señor. Quita toda palabra de mí y que seas tú el que hables en estos momentos, porque tienes algo muy importante que decirnos a cada quien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues estamos en el hermoso libro de Santiago. Siempre decimos, este es el mejor libro, ¿verdad? Y qué bueno que Dios nos da esa pasión por estudiar y escudriñar su palabra. Fíjense que hoy en la mañana que estábamos orando, que tenemos el grupo de oración en la mañana, qué hermoso como Dios nos habla en estos grupos pequeños de intimidad. Es algo poderoso y me mostraba cómo muchas veces, ¿verdad? En un testimonio que daba una de ustedes, que andamos tan afanadas a veces que no ponemos atención a nuestros hijos, que no ponemos atención muchas veces a lo que Dios nos está diciendo, porque no sé si solamente yo, ¿verdad? Yo la primera, como siempre les digo, pues arrancamos el día corriendo, ya no tenemos tiempo de sentarnos verdaderamente a decir, Dios, aquí está mi día, que todo lo que haga en este día sea para eternidad, que cuente para ti, para eternidad. Y ese fue lo que, como ustedes les he comentado, el rema, por decirlo así, el rema es la palabra de Dios que viene a tu corazón, el rema que Dios me dio para este año, que cada día cuente. Y cada vez me doy cuenta que en este mundo tan ajetreado, todos tenemos la vida muy ajetreada y con muchas cosas. Dios dice que en los últimos tiempos los tiempos se irán acortando. Parece ser, y creo científicamente, que la Tierra también está girando una pequeña, más rápido, ¿verdad? Una milésima de no sé qué, ¿verdad? Más rápido. Y eso lo percibimos también nosotros. Entonces, Santiago es un libro que nos pone los pies en la tierra. Después de toda la doctrina que vimos del apóstol Pablo y todo eso, Santiago les escribe a sus amigos, aparentemente les está dando tips de sabiduría para que ellos en la dispersión, como todos estamos dentro de un mundo caído, ¿verdad? Porque habían permanecido en su circulito. Yo a veces lo pienso como que permaneces en tu iglesia, metida nada más en tu iglesia, en las cosas de tu iglesia, pero la gran comisión, lo que Jesús les había dicho es, vayan a los confines de la tierra a hablar, a proclamar el reino, a hablar de la salvación, de la gracia, ¿verdad? Hablar de mí. Entonces, vamos a ver, esta clase la he llamado la conexión de la carne en las pruebas y las tentaciones, porque Santiago nos habla de esta carnita que vive aquí, con los pies en esta tierra, ¿verdad? Entonces, profundizando en este pasaje, fíjense que es tan fácil de decir y muchas veces hasta no lo aprendemos. Dice, déjenme decirles, sí, es Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya dijimos, las pruebas aquí es entrenamientos, ¿sí?
Ese chip tienes que metértelo en tu cabeza. Es un entrenamiento, sabiendo que este entrenamiento, la prueba de la fe, o sea, hablamos de fe, produce paciencia, pero acuérdense que en el original quiere decir perseverancia. ¿Y qué quiere decir? Siempre en toda la Biblia, Dios nos habla del que persevera. El que persevera tendrá la corona de la vida. El que persevera, ¿verdad? Inclusive en los pasajes en Apocalipsis, cuando Jesús, ¿verdad? Se le aparece y les dice a las iglesias, el que persevera en todas las iglesias, les dice, el que persevera, este va a ser su galardón. Entonces, eso es lo que Santiago o Jacobo nos quiere decir, ¿verdad? Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este pasaje? Nos conmina a tres cosas que debemos de analizar y definir cuando estamos pasando por un entrenamiento, por un bootcamp, como les dicen, ¿verdad? En un entrenamiento, en una prueba. Tres cosas que debemos analizar. Uno, primero que todo, ¿qué sentimos? Porque muchas veces en los sermones que hablamos o cuando nosotros los líderes hablamos, no hablamos de sentimientos, ¿sí? Como que nos brincamos eso y tenemos la percepción de que los sentimientos son malos, ¿sí? No llores, no debes de llorar porque te pasó esto, porque ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está que tú crees en el Señor? ¿Sí? ¿Dónde está tu testimonio? No, vamos a ver muchos pasajes en que Dios se refiere a nuestros sentimientos. Entonces, primero, ¿qué sentimos? Segundo, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? Y tercero, ¿qué es lo que verdaderamente deseamos en nuestro corazón? Porque se acuerdan que muchas veces decimos, y sobre todo en los cumpleaños, ay, cómo nos gusta decir, ¿verdad? Que Dios cumpla todo lo que desea tu corazón, que cumpla los deseos de tu corazón, porque hay un pasaje que dice eso, que Dios cumplirá los deseos de tu corazón, ¿sí? Pero no leemos lo que viene antes, ¿sí? Entonces, acuérdense, en una prueba, en un entrenamiento, en una tribulación, ¿qué tenemos que ver? Analizar primero, ¿qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Y cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Sí? Y vamos a leer del 2 al 4 para ver cómo trata esto Santiago esto. Fíjense, tener por sumo gozo. Aquí dice nuestros sentimientos, ¿sí? Ay, tengo mucho gozo cuando os halléis en diversas pruebas, tribulaciones, entrenamientos, sabiendo, aquí ya está diciendo cuál es el pensamiento. Empezó con nuestras emociones, o sea, nuestros sentimientos. Luego ya está hablando de lo que pensamos, sabiendo, aquí ya entra, ¿sí? Primero, pues lo que sentimos y luego entra el pensamiento, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y aquí está también el centro, es la fe. Produce perseverancia, paciencia, pero recuerden que quiere decir perseverancia. O sea, ¿qué es lo que va a producir esto? Perseverancia, ¿sí? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón verdaderamente? Perseverar, perseverar, porque el deseo muchas veces de nuestro corazón es ser salvos y ya, ¿verdad? Ya estamos del otro lado, ya tenemos nuestro boletito, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, mas tenga la perseverancia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, fíjense,
¿Cuál es la obra completa de esto? ¿Cuál es nuestro anhelo de nuestro corazón? ¿Salir inmediatamente de la prueba? ¿Cuál es verdaderamente lo que queremos? Señor, yo lo que quiero es ser perfecto y cabal, completo en ti, llegar a la altura del varón perfecto, ser como Cristo. ¿Es verdaderamente esto, el tercer paso que hablamos, el deseo de tu corazón? ¿O nada más salir de la prueba? Porque muchas veces, ¿cómo oramos? Señor, quita de mí esto. Ahora, claro, Jesús oró eso. Jesús lo oró. Y aquí vamos otra vez a los sentimientos, ¿sí? Jesús nos mostró su corazón y su sentimiento. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, es válido, ¿sí? Acuérdense cuando Jesús dice, estoy triste hasta la muerte. Imagínense, Jesús habla de sus sentimientos, porque es lo primero que tenemos que analizar. No culparnos por ellos y no brincarlos, sino analizar nuestros sentimientos. Y vamos a ver, fíjense, y vamos a ver aquí todo. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestros sentimientos, son válidos, y Jesús mismo los valida, ¿sí? Y luego viene el pensamiento. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y siempre, en cada prueba, en cada tribulación, va a haber un resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado que quiere Dios? La perseverancia, porque dice que el que persevera va a tener ese galardón, pero también no nada más en lo eterno, porque dice, hubiera yo claudicado si no supiera que veré la gracia de Dios, el poder de Dios en esta tierra, ¿sí? Entonces, fíjense, perseverancia. ¿Qué quiere decir? Esa perseverancia nos va a hacer que seamos perfectos. Eso es el anhelo de nuestro corazón, llegar a la perfección, a ser completos. ¿Qué quiere decir esto? Madurez. Ya tenemos que entender que ya no estamos para estar tomando leche. Los tiempos que tenemos ahorita, que estamos viviendo, necesitamos madurez. No podemos estar todavía con esas cosas, con esas situaciones en nuestro corazón que nos lastimaron, que pasó esto en otro tiempo. Necesitamos sanidad y decir, sé muy bien que lo que estoy haciendo no es correcto. Señor, ayúdame a tener la madurez para poder actuar con madurez. Fíjense, hoy en la mañana en la oración nos platicaba alguna de ustedes, ¿verdad? Que estaba pasando por un tiempo difícil con su hija y que como todos. Y bueno, yo le comenté, mira, yo también pasé y todas aquí hemos pasado la adolescencia, la rebeldía, se va por otro camino, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué hicimos todas? Pues les dijimos, yo clamaba, Señor, quítale esas malas influencias a mi hija, quítalas y llévatelas lejos, que se vayan a vivir a otro planeta, casi le decía yo, ¿verdad? Y en fin, y un día el Señor me dijo, vas a orar por ellas, vas a clamar por su alma, por su salvación. Y yo me quedé perpleja porque pues yo le prohibí a mi hija que se juntara con ellas, siempre estaba orando y ponía cosas y bueno, ustedes saben, todas hemos pasado y todos hemos pasado por eso. Y un día Dios me dijo eso. Y entonces empecé a orar por ellas y entendí que ese es el paso que necesitamos dar para el perdón, para la madurez, para la restitución, ¿sí? Cuando tú puedes restituir es cuando verdaderamente puedes decir
que has llegado a la madurez. Y déjame decirte una cosa, con el Señor, la madurez no llegas y te dan un diploma, es un camino, porque Dios dice así, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el camino, y con el camino, levántate, si estás sentadita, muy cómoda, ¿verdad? Ahí adentro, nada más con tu gente, con tu iglesia, como estaban los primeros apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles ahí en Jerusalén, muy contentos, todos juntos, en coinonía, ¿verdad? ¿Y qué les había dicho Jesús? Salgan, salgan. Primero, empápense de todo lo que es el evangelio, sanen todo, ¿verdad? Pedro sanó muchas cosas 3 veces. Acuérdense, fue lo que dijo, negó al Señor y tuvo que sanar esas 3 heridas y Jesús lo sanó y luego salió a predicar, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos de eso, pero eso es precisamente la madurez. ¿Qué es la madurez? A la estatura del varón perfecto. ¿Quién es? Es Jesús. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ahora, pero tenemos esperanza, porque cuando estamos en la prueba, no podemos quedarnos nada más en el paso 1 de las emociones. Son válidas, vamos a llorar como Jesús lloró, vamos a clamar como Jesús clamó, vamos a sentir que desfallecemos, como decía Jesús también, ¿verdad? Sin embargo, no nos vamos a quedar ahí, porque vamos a ver el proceso por el cual Jesús también pasó y que nosotros también tenemos que pasar, ¿sí? Entonces, fíjense, en Primera de Pedro 1:6, ¿qué nos dice Primera de Pedro 1:6? Dice, en lo cual vos os alegráis, o sea, está hablando de las emociones, nos alegramos, ustedes se alegran, ¿sí? Aquí estaba hablando de que igual estaban pasando por tribulación, pero fíjense lo que Pedro dice, ustedes se alegran, es en presente el verbo, ¿sí? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, aquí está hablando de una necesidad, ¿sí? Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, está hablando de una necesidad. Es necesario, tengan que ser afligidos en diversas entrenamientos o pruebas. Tenemos que pasar por un entrenamiento. ¿Para qué? Para que sea sometida a prueba vuestra fe, ¿sí? ¿Para qué? Para que la fe se fortalezca. La prueba es para que se fortalezca nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Por eso el Señor sabe que dependemos de nuestra fe para no resbalar, para no claudicar, para que podamos llegar a la meta. Es lo que necesitamos, nuestra fe firme, pero nuestra fe tiene que ser ejercitada. Dice, preciosa, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, aunque pues el oro es perecedor, se prueba a fuego. Entonces, vemos aquí cómo dice, sí, ya no vamos a necesitar fe cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Me acuerdo que leía un libro así medio que hablaba mucho de Dios y la fe de Dios. Dios no necesita fe, Dios es Dios, Él no necesita ninguna fe. Los que necesitamos la fe somos nosotros, ¿sí? Y dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, fíjense, ¿para qué es la fe? Para que nosotros podamos manifestarla mediante alabanza, gloria y honra a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que en cuanto a vamos al punto 1, a los sentimientos, quiere decir que no podemos reclamar, que no podemos llorar, que no debemos enojarnos, ¿sí?
y que no podemos pedir que Dios nos saque de ahí, que no nos explique Dios, porque es lo primero que queremos saber. Señor, ¿por qué? ¿Cuál es? ¿Qué hice mal? Fíjense, este es una trampa. Perdón, se cayó el celular, pero aquí estamos ya. Es una trampa. ¿Me siguen viendo a mí? Sí, ok, gracias. Entonces, esto es una trampa. ¿Qué hice mal? ¿Sí? Claro, hay cosas que el Señor nos va, gracias, que el Señor nos va a mostrar, pero no podemos quedarnos en qué hice mal. ¿Por qué? Porque nos vamos a adorar allí. Tenemos que confiar en la gracia de Dios. Tenemos que confiar que esta es una prueba para perseverar, para seguir adelante, ¿sí? Porque no nos vamos a quedar ahí dándonos golpes de pecho y, ay, tengo que hacer penitencia porque esto hizo mal. No, a Dios no le interesa eso, porque tú no puedes pagar por tus errores. Jesús ya pagó por los errores tuyos y por mis errores. Lo que quiere Dios es que perseveres, que camines, que avances, porque ¿sabes qué sucede? Cuando estamos en una prueba y no avanzamos, es como si vas a repetir año. No pasaste la prueba. ¿Y qué pasa? Vas a repetir primer año, otra vez primer año. ¿Cuántos años repitieron en el desierto el pueblo de Dios? ¿Cuántos años? Repitieron la prueba 40 años. ¿Te das cuenta? Tú quieres estar 40 años y no pasas la prueba porque Dios lo dijo. No pasaron la prueba y van a morir en el desierto y voy a levantar una nueva generación. Entonces, sí, es la prueba. Anduvieron en el desierto, tenían que comer, pero Dios durante las 40 años de prueba nunca los dejó, les proveyó comida, les proveyó agua, les proveyó, sus vestiduras no se hacían viejas, ¿sí? Y estaba esperando Dios a que pasaran la prueba. ¿Cuánto tiempo te vas a pasar tú sin pasar la prueba? Porque yo ya me urge, hay tanto que hacer. Dios me ha encomendado tanto, tanto que hacer, que yo ya quiero pasar la prueba. Y fíjense, aquí tenemos esto. Entonces, ¿podemos reclamar? Sí. Jesús le dijo, ¿sí? Abba, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan? Era un reclamo al Padre desde lo más profundo de sus sentimientos, de su corazón. Y el dolor que él estaba sintiendo al sentir que su padre lo abandonaba. Dios no lo abandonó, pero Dios en su sentimiento, porque era hombre, 100% hombre como nosotros, y 100% Dios, pero aquí sus sentimientos eran esos. Jesús lloró también. Ahora que estuve en Jerusalén, cuando entré a la ciudad de Jerusalén, sentí un dolor y lloré porque sentí lo que Jesús sintió al ver a Jerusalén y que él decía, él lloró cuando entró a Jerusalén porque sabía que iba a ser destruida, que no iba a quedar piedra sobre piedra en el año 70 después de él. Él ya no estaba ahí, pero él sabía lo que le esperaba a Jerusalén y lloró por Jerusalén, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo él sabía muy bien qué es lo que él tenía que hacer, pero ese era su sentimiento. Él se abatió hasta la muerte en el Getsemaní y hasta sudaba sangre como si fueran gotas de sangre, sabiendo por lo que él tenía que pasar. Él se afligió, ¿sí? Entonces, fíjense, todo esto Jesús nos lo muestra
Pero Jesús se quedó allí. No, ahí no se quedó, porque por sus, fíjese, porque él en todos esos sentimientos que él vertió ante Dios Padre. ¿Y qué pasaba con Dios Padre? ¿Qué pasa cuando ves a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta llorando por algo? Quieres hacer lo que sea por aliviar ese dolor, por aliviar ese llanto, ¿verdad? Entonces, eso es también, Dios Padre estaba allí con él. Por eso es importante definir cuáles son nuestros sentimientos y son válidos y derramarlos delante del Señor, ¿sí? Porque es el único que puede quitar esa amargura, ese peso. ¿Por qué? Porque luego viene el pensamiento. ¿Qué es lo qué es lo que pensamos? ¿Sí? Por eso siempre les digo, si vamos a llorar, quiero llorar contigo, quiero estar en tu angustia, quiero acompañarte en todo eso, ¿sí? Para que puedas sacar todo eso delante del Señor. Y ahora vamos, pero ¿qué pensamos? Porque en el versículo dice, tened por sumo gozo y luego dice, y pensar. ¿Por qué? Porque tienes que pensar. ¿Por qué pensamos? Porque Dios dice, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Dice del hombre, fíjense, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. ¿Y cuál es nuestro pensamiento? ¿Sí? Nuestro pensamiento con todos esos sentimientos que nos llevan. Dios me abandonó. Porque esto es un castigo. Dios está enojado conmigo. Es un castigo, ¿sí? No me ama, no le importo, mira nada más, a todos los demás les va bien y como a mí, que estoy tan apegada al Señor, que voy todos los domingos y todo, y veo a todos los demás que les va de maravilla, a los impíos, a los que ni creen en Él y que se creen que todas las cosas que tienen es por sus cosas, ¿sí? Pero que lo mismo decía el rey David, ¿se acuerdan? ¿Y qué le contestó Dios? No has visto el resto de la película. Tú no sabes, porque tarde o temprano yo ejerzo mi justicia, ¿sí? Y tú tienes un galardón mucho mucho más preciado y no lo estás valorando y no lo estás viendo, ¿sí? Eso le contestó Dios a David. Y David, ¿qué dijo? Tienes razón, Dios. Más vale un día en tu presencia. Él decía en tus atrios, ¿verdad? Porque en aquel tiempo la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, estaba en el templo, ¿verdad? Bueno, el tabernáculo cuando estaban en el desierto, pero ya estaba el templo. Más bien, más vale un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Entonces, dice, eso es lo que tú no valoras, ¿sí? Y ahora que estuvimos en Israel y yo veía tantas cosas y las piedras y en la arqueología, teníamos la clase de arqueología y todo eso, pero había algo que la gente no entendía, que la presencia de Dios, la presencia del Señor Jesús es lo más valioso que tenemos. Y es un privilegio que tú y yo tenemos si verdaderamente creemos en Él y somos de Él. Entonces, porque ninguna religión te ofrece que el mismo Dios habite en tu corazón. Eso, ¿y qué dice? Porque tal cual es su pensamiento, tal es Él. Entonces, la pregunta favorita del enemigo, ¿qué estoy haciendo mal? Dios me está castigando. Y entonces, fíjate bien, ¿qué pasa con esto?
Entonces queremos por nuestras fuerzas y nuestras penitencias o lo que nosotros hacemos, queremos obtener el perdón y la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque eso es lo primero que hacemos. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Perdóname. Y queremos hacer muchas cosas para obtener la gracia, el favor y el perdón de Dios. El perdón de Dios, tú ya lo tienes, porque el perdón de Dios lo consiguió Jesús en esa cruz, pagando por todos los pecados, los errores, las tonteras, las deslices, por todo lo malo que hay en nosotros, por todo lo malo. Él ya lo pagó. Estamos en gracia. Y eso es lo que Dios nos está mostrando. La gracia, su gracia, ¿sí? Entonces, cuidado con nuestros pensamientos, porque estamos dudando de la gracia y del amor de Dios. Y eso es también lo que dice Santiago cuando dice que es el hombre que duda, es como las olas que que son llevadas y traídas por el viento, pero la palabra viento allí es espíritu, está hablando espiritualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dudamos de la gracia y del amor de Dios. Podemos dudar de lo que sea, podemos dudar de quien sea, pero dudar del amor de Dios después de que dio a su hijo clavado en esa cruz por ti, ¿cómo puedes dudarlo? ¿Cómo podemos dudarlo? Sí. Y sí, hay pruebas, déjame decirte, hay pruebas en las que a veces yo decía, ¿dónde estás, Dios? Dime que me amas. Y tuve que poner allí en el vidrio, ¿verdad? De mi baño cuando me levantaba y estaba y entraba allí al área a asear y todo eso, a vestirme, etcétera. Dios me ama por sobre todas las cosas. Tú me amas, Dios. Yo sé que aunque esté pasando por valle de sombra de muerte, esté pasando por lo peor que sea, nunca puedo dudar de tu amor por mí. Nunca. Y bueno, vamos también, por ejemplo, vamos ahora a ver en eso. No podemos dudar de quién es Dios. No podemos dudar de su amor, ni de su soberanía, de su poder, de todo lo que Dios es. Por eso es importante conocer a Dios, conocer el corazón de Dios, porque muchas veces nos han pintado una imagen. Dios es un Señor que está allá arriba y que con un látigo, ¿verdad? Y cuando te sales del redil y sópale, y nomás está allá para decirte, te equivocaste y te voy a regañar y tienes que hacer esto, ahí están los 10 mandamientos y más vale que los cumplas. No, tenemos que conocer al Dios, el corazón de Dios, ¿sí? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Sí? Y fíjense, primero que todo, pensar, recordar quién es Dios y segundo, ¿por qué después de eso, de que sabes que Dios te ama independientemente de todo, por qué Dios permite esta prueba? ¿Sí? Hay gente que dice, es que no lo permite, es que te manda la prueba, es que la permite. No nos vamos a detener en eso, porque entonces nos metemos en una discusión de palabras y no vamos al verdadero corazón de las cosas. Si lo permite, si te lo manda, vemos cosas en la Biblia que Dios permite, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel dice, queremos un rey, y Dios les dice, no les conviene, pero lo permitió.
Y pues ellos escogieron a Saúl porque estaba grandote y fuertote y todo, ¿verdad? Y el pueblo lo escogió, pero después Dios escogió a David. No era el más grande, ni el más fuerte, ni el más poderoso, ni nada. Era el menor ahí, un escuinclillo que estaba cuidando ovejas. Sí, Dios permite, ¿sí? Y luego Dios manda a David y le dice a Samuel, al profeta, ve y unge a David, porque yo lo escogí para que sea el rey de mi pueblo, ¿sí? No nos vamos a poner en eso, a detener en eso. Entonces, ¿por qué Dios permite o manda la prueba? ¿Para qué? Es con un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, ya lo dijimos. Por eso, cada vez que te levantes, di, Señor, en este día, yo sé que tú tienes un propósito para mí en este día, que cuente para ti, que cuente para eternidad, ¿sí? Y dice, ¿para qué? Para que maduremos para parecernos a Cristo. Acuérdense, es la madurez, la perseverancia, es la madurez, ¿sí? Fíjense, en Hebreos 5:7, vamos a Hebreos 5:7. Hebreos 5:7 está antecito de Santiago. Acuérdense, es Hebreos y luego Santiago. Hebreos 5:7 dice, y Cristo, fíjense, está hablando de Jesús en los días de su carne, es decir, cuando estaba aquí en la tierra, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estamos hablando de Jesús 100%, 100% hombre, carne, aquí, la misma carnita que tú tienes y que yo tengo. Fíjense, ¿qué era lo que hacía? Rogaba y suplicaba con gran clamor, o sea, con gritos, quiere decir el clamor y lágrimas, llorando, clamándole al Padre, al que lo librara de la muerte. Fíjense lo que es, cómo nos está diciendo, llamando aquí Jesús. Dice, ¿lo escuchó el Padre? Sí, lo escuchó. Cuando tú clamas, cuando tú ruegas, cuando tú suplicas, ¿te escucha el Padre? Sí te está escuchando. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y este temor reverente va más allá del sentimiento. Cuando tú tienes un temor reverente, esto incluye la obediencia. ¿Por qué? Porque por sobre todo, sobre todas las cosas, Jesús que dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, eso es el temor reverente. Eso no es nada más quedarte temblando ante Dios. Es que lo va a hacer o no lo va a hacer por sobre su clamor, sus lágrimas, porque Dios lo libró de la muerte, no lo libró de la muerte terrenal, de todo lo que tenía que pasar, pero sí lo libró de la muerte eterna, porque lo resucitó. Igualmente nos resucitará a nosotros. Fíjense, y en el 8, ¿qué dice? Y aunque era hijo, o sea, el temor reverente es, nunca dudó de quién era su padre. ¿Cómo iba a dudar de quién era su padre? ¿Cómo iba a dudar del amor de su padre? Si él lo conocía íntimamente, ¿sí? Y dice, y dice en el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, fíjense muy bien lo que dice,
aunque era hijo, por lo que padeció, o sea, por la prueba que pasó, ¿cuál fue la madurez? ¿Qué fue lo que tuvo que aprender Jesús? La obediencia. La prueba fue una prueba de obediencia. Imagínense las pruebas que tiene que mandarnos Dios o permitirnos Dios para que seamos obedientes. ¿Quién ha sido 100% obediente? ¿Quién? Pues sí, todos estamos así, ¿verdad? Pues no, ni yo ni nadie. ¿Quién ha sido 100% obediente? Pues obviamente que nadie. Jesús tuvo que pasar por la prueba para ser obediente. Aprendió la obediencia. ¿Y para qué? Fíjense en el 9. Esto es lo más importante. Y habiendo sido perfeccionado, a ver, momento, ¿qué Jesús pecó? Claro que no. Sabemos que Jesús nunca pecó. La otra vez me mandaron una persona ahí, ¿verdad? Y me dice, es que Jesús se arrepintió de cómo trataban a las mujeres, que no sé qué, perdóname. Eso no, Jesús no se arrepiente, no se arrepintió de nada. Ni siquiera se arrepintió de haber reclamado a Dios, ni siquiera se arrepintió, porque entonces quiere decir que hubo pecado. ¿Hubo pecado en Jesús porque lloró, porque clamó, porque suplicó? No. ¿Por qué? Porque él, por sobre todo, aprendió la obediencia. Entonces, si Jesús era perfecto, ¿qué quiere decir este versículo? Dice en el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y en el 9, y habiendo sido perfeccionado, el que era perfecto, ¿para qué fue perfeccionado? Fíjense, aquí no lo responde. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué impactante es esto. Dice, para todos los que le obedecen. Fíjense. Entonces, ¿para qué fue la prueba de Jesús? Para cumplir el propósito. El perfeccionamiento era para el propósito que Dios tenía para él. Él tenía que pasar por esa prueba para cumplir su propósito. ¿Para qué tienes que pasar tu prueba? ¿Para qué tienes que pasar este entrenamiento que Dios te tiene? Para que cumplas tu propósito, ¿sí? No es para castigarte, no es, claro, Dios trae justicia sobre los pueblos. Vemos cómo Dios decía, ve y destruye ese pueblo porque estaban matando a sus bebés y los ofrecían al fuego del rey, del dios Moloch, etcétera, etcétera. Sí, trae juicio sobre la tierra. Trajo juicio cuando vino cuando vino el diluvio con Noé. Claro que trajo juicio, ¿sí? Pero estamos hablando de los creyentes. ¿Para qué estás pasando tú tu prueba? Porque Dios tiene un propósito. Jesús tuvo que pasar esa prueba. Él gimió, él lloró, él clamó, pero tuvo que pasar esa prueba. ¿Para qué? Para traernos la salvación a todos los que le obedecen. Una vez me decía una amiga, ay, es que esta persona es muy buena, ay, esta otra persona, ay, es muy buena, esta otra persona, o sea, no es mala, él es buena. Dime un pasaje de la Biblia en la que Dios te pida que seas bueno. Cuando fue el joven rico, ¿tú te acuerdas? Que le dijo a Jesús, le dijo, Señor bueno, ¿verdad? ¿Y qué le contestó Jesús? Bueno, solamente el Padre, solamente el Padre. Él es el único bueno. No, Dios no nos dice, no nos pide que seamos buenos, porque sabe que somos, pero bien malitos.
desde lo que pensamos y lo que hacemos y a escondidas y creemos que nos escondemos. Dios no nos pide eso. ¿Qué nos pide Dios? Nos pide en todos los pasajes, si tú lo ves, obediencia. Eso es lo que Dios pide. Por eso Jesús clamó y lloró, pero finalmente, y habiendo sido perfeccionado para el propósito que tenía Dios, vino a ser que el autor de nuestra eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso Santiago pone todas estas cuestiones. Sí, tienes mucha fe, ya eres salvo. A ver, la fe acciona, ¿sí? En obediencia al Señor. Entonces, las pruebas que Dios permite o pone, o como le quieras decir, nos moldean para el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y son cosas tan sencillas a veces, cosas tan, ahorita me vino a la mente mi nietecito, pues allí en la iglesia tienen su lugar ahí para los niños, ¿verdad? Y entonces, pues mis nietecitos van allí a la clase de escuela dominical en la iglesia y todo, y ya terminó el culto, ya salimos y entonces sus papás fueron por ellos y sale mi nietecito con una pelotita. Es una pelotita chiquitita, ¿verdad? Y entonces viene muy campante y mi hijo lo carga, ¿verdad? Y ya vámonos, vamos a comer, qué rico. Y de repente mi hijo le dice, oye, ¿y esa pelota? Esa no la traías, porque ya ves que les llevan juguetes y cuánto. Esa pelotita no la traías, mía, porque es lo primero que aprenden los niños, ¿verdad? Sí, es mía. Fíjense, desde ahí ya, ¿verdad? Diciendo que era de él. Y entonces le pregunta a mi hijo, tú no traías esa pelota, ¿de quién es? Y entonces va y pregunta, no, pues era de las pelotitas que les tienen allí, ¿verdad? Y entonces, pues las niñas, ¿verdad? Las chicas y la señora que estaba ahí cuidando a los niños, ay, no importa que se la lleve y que todo, ¿verdad? Y entonces, dijo mi hijo, no, ve y regresa. No, unos berridos que se oían hasta el estacionamiento, porque a mi nieto le gusta berrear. No sé si ustedes saben ese término, pero no es así de llorar nada más, no, le sale un berrido, ¿verdad? Y pues todo el mundo, no, que se la lleve, que se la lleve, que se la lleve. Y mi hijo, la vas a regresar. Y se la quitó y la puso ahí. Y los berridos a todo lo que da. Y yo, francamente, yo dije, ay, pues, ¿qué tienes? Una pelotita, se la están regalando las señoras y todo. Y luego pensé, si mi nieto alguna vez es gerente de algo o tiene una empresa o no sé, tiene un puesto político, lo que sea. Si él no aprende ahorita que no puede tomar lo que es de él, ¿sí? Se le va a hacer fácil tomar cualquier cosa, porque no importa, porque la gente es linda y como quiera te lo regala. ¿Sí me explico? Sí. Esas son pruebas. Para él, si tú lo oyes llorar, era cuestión de vida o muerte, de verdad. O sea, los berridos, Amalia, en pero serio. ahí su papá fue el que se llevó todo el mérito, porque si Pues, se lo ha permitido, ¿cuándo lo frenas? Nunca. así es, pero ¿qué pensaron las demás gentes alrededor? Nadie Ay, qué sabía por qué malo, estaba. Sí, exacto, qué malo el porque papá, qué respuesta. No, hombre. exacto, nadie sabía que era por una pelotita. Todo mundo lo veía a mi hijo con unos ojos de mal padre. ¿Por qué estás haciendo eso? Ay, pobre niño, No, hombre. quién sabe qué le están haciendo, ¿sí? Pero él sabía lo que tenía que hacerle. Y muchas veces esa es nuestra percepción. ¿Qué pensaba mi nieto? Mi papá tan malo, mira, todas las demás me están regalando la pelota, pero mi papá me la quita la pelota y sí me explicó. Y muchas veces
Eso es lo que tenemos que entender. Somos niños que a veces Dios tiene que redarguirnos en ese sentido, ¿sí? Y bueno, yo sé que es un ejemplo muy sencillo, pero piénsalo, Contundente. porque muchas veces eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, vamos a ver, oigan, ¿dónde quedaron mis ojos? ¿Se cayeron? A Amalia, ver, perdón. perdón, Aquí están, perdón, sí. mientras los buscas, estamos ya en el primer capítulo. Primer capítulo, Santiago 1 al 12. Es que Muy no, bien. no lo he hecho la tarea, pues preguntaba que Sí, sí. Santiago 1 del 1 al 12. Muy Gracias. bien, entonces, fíjense bien lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces aquí las pruebas nos moldean para el propósito que Dios tiene para nosotros. En Hebreos 12:1, fíjense lo que dice, 12:1 dice, aquí en el versículo 1 dice que estamos corriendo una carrera. Estamos corriendo una carrera. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia. Acuérdense, cuando dice paciencia es perseverancia, va mucho más allá. Es con paciencia, pero con firmeza. ¿Sí? La palabra original en griego. La carrera que tenemos por delante. Y luego el número 2, ahí nos vamos a poner puestos los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, aquí esta es la cuestión, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense, aquí eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque porque mi hijo, ¿verdad? No porque sea mi hijo, pero los padres tenemos que entender que cuando pasan nuestros hijos, a veces tienen que pasar por pruebas, por situaciones. ¿Por qué? Porque tú estás viendo adelante, tú estás viendo que lo vas a librar de una situación que si tú no le enseñas ahorita, si él no pasa por esa situación, ¿sí? Al rato se le va a hacer fácil y va a terminar en la cárcel. ¿Nosotros qué sabemos? Pero Dios sí sabe, Dios lo sabe. Y por eso Jesús, fíjense, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, él clamó, él lloró, él lo dijo, él sufrió, lo acabamos de leer. Pero, ¿dónde estaba su pensamiento? ¿Dónde estaba su pensamiento? ¿En qué? En el futuro. Dice, ¿por qué? Puestos los ojos en Jesús, dice, por el gozo, y allí es donde tenemos que entender el gozo, ¿sí? Porque es muy difícil que ahorita, o que tal vez mi nieto, o que tal vez mi hijo, pues sí, pasó por un mal momento, porque todo el mundo se le quedaba viendo horrible, ¿verdad? Sí, pero ¿qué pasa? Él sabía lo que estaba haciendo. Era el gozo de educar bien a un hijo y que tú sabes que lo estás librando después de tantas cosas, ¿sí? Y dice, el gozo puesto delante de él. Jesús sabía que sí, clamó y lloró, pero él iba a traernos la salvación al mundo, ¿sí? Por eso sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿sí? ¿Menospreciando qué? Pues obviamente que todos lo dijeron, mira, ¿se acuerdan lo que le dijeron? Pues no que eres el Hijo de Dios, pues a ver que vengan los ángeles a levantarte, ¿verdad? ¿Por qué estás ahí? Él sabía, le escupieron, le dijeron, pues mira este que se creía el Mesías, mira dónde está. Él sufrió todo eso, pero su mente estaba sabiendo que con su muerte y su resurrección traía la salvación a ti y a mí. ¿Cómo podemos menospreciar esa salvación? ¿Sí? Dice, menospreciando el oprobio, y ahora ¿dónde está? Sentado a la diestra del trono
de Dios. de Dios. Amén y Y amén. amén. Muy bien, cierren micrófonos, por favor, estamos grabando. Nos emocionamos. Qué hermosa, Queta, gracias. Entonces, fíjense, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué es el oprobio? ¿Qué oprobio está sufriendo ahorita? ¿Qué oprobio has sufrido? ¿Te han hecho bullying? Claro, a todas nos han hecho bullying por una cosa o por otra. ¿Por qué? Por un divorcio, por un fraude, por los hijos. Quiero que sepan que ustedes mismas me han dicho, me siento indigna de compartir y todo, porque tengo un hijo que anda en esta situación muy pesada, o porque pues soy divorciada, y pasamos por eso. A mí a veces me decían, queremos que seas presidenta de no sé qué, y yo no me sentía digna. ¿Cómo voy a hacerlo? No soy digna, ¿sí? Todo eso es lo que pasamos. Ese es el oprobio de toda la gente. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? No te fijes en eso. Fíjate en el gozo. Estás pasando la prueba, pero hay que pasarla, hay que seguir caminando. Los ojos puestos en ¿qué? No en la gente que te está criticando, no en la gente que te está diciendo, que te está juzgando. Tú pon los ojos en Jesús, porque Él es nuestra meta, ¿sí? Él es nuestra meta, llegar a la altura del varón perfecto. Sí, estoy pasando por algo y ¿sabes qué? No lo entiendo y tal vez nunca lo voy a entender. Y tal vez, pero sé, aquí no lo voy a entender, pero sé que cuando llegue allá con el Señor ya ni me va a importar. Pero sé que aunque no lo entienda, nunca dudaré del amor de Dios para conmigo. Nunca dudaré del propósito que Él tiene para mí, pase lo que pase. Y eso es lo más importante. Vamos a orar. Vamos a tener que seguir después porque ya es tiempo, y este capítulo está impactante, poderoso. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas a nosotros, Señor. Tenemos que cuidar nuestros sentimientos. Sí, Job también gritó y clamó, reclamó. Sí, Señor, así como Jesús también. Pero tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque tal como el hombre piensa, tal es él. Eso es lo que te pedimos, Señor. Transforma nuestra mente, porque necesitamos esos pensamientos, llevarlos cautivos a ti, poner nuestro pensamiento, nuestra mira en ti siempre, Señor. Hay un propósito para todo, un propósito maravilloso, porque tú tienes planes de bien y no de mal, para darnos una esperanza y un futuro. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque sabemos quién eres, porque no dudamos de tu amor, aún pasando por lo que estemos pasando. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Amalia. Preciosa, Gracias. preciosa. Se está grabando todavía. Se está grabando.